Hola, ¿qué tal? Buenos amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast preferido. Me encuentro con mi compañero Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Muchas gracias nuevamente por este nuevo episodio. Hoy del podcast Edus, un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Exactamente, y ¿por qué no vamos a hacer esa típica como entrada de las caricaturas? ¿Y por qué no nos dices de qué tema trata? Pues bueno, mira, Eduardo, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema en común otra vez y que nos interesa a ambos, los videojuegos. Pero los videojuegos tratándolos sobre otra vez sus ventajas, sus desventajas, la importancia y pues todo lo relacionado a estas, ¿verdad? Creo que a menos yo, los videojuegos han estado en mi vida desde que era un niño y pues siempre he tenido conciencia de estos, meramente como entretenimiento. Sí, de hecho, pues creo que todos los hemos usado, todos, sin excepción, quiero pensar, hemos tenido al menos algún videojuego en nuestra infancia, independientemente de si era una consola o no, porque ya ves que en los mercados venden de esos como consolitas chiquitas donde son videojuegos prácticamente porque son hechos en digital. Y la verdad sí estaban muy entretenidos los de antes. Los de ahora pues bueno, ya son un poquito más innovados, más ya tienen mejores gráficos, mejores no sé qué. Y antes sí también, antes también estaban chidos porque era pura creatividad, no tanto el hecho de demostrar qué tan potente eras para los juegos. Sí, la verdad es muy cierto lo que dices. A mí sí me tocó tener ese tipo de videojuegos, eso como que son de un color sólido y tiene una pantallita en blanco y negro y la verdad sí me traía muchas horas de diversión. Para ti, ¿cuál fue tu primer videojuego? ¿Esos o ya tuviste una consola o cómo? No, fíjate que mi primer videojuego fue uno de esos que venden te digo, en los mercaditos. Tenía forma de una nave espacial y funcionaba con pilas y ya tenía mucho y ya tenía, haz cuenta que era como una nave y se le veía la pantallita y tú conectabas un control que venía ahí junto con eso y ya tú jugabas a ese tipo de juegos. Fíjate, te estoy hablando por allá del 2005, 2006. Sí, ¿Cuál fue ya tu...? llovió. Sí, ya Ya vi. llovió. ¿Cuál fue tu primera Sí, más o consola o menos, videojuego? creo que 2006, esos que te digo, los que son como de una sola pieza, de un solo color sólido y una pantallita blanco y negro ahí por el 2008. Y yo no sabía hasta que, como mi hermano es más grande que yo, más de 10 años más grande, él tenía un Play 2, un, la versión ancha, no la delgadita, y tenía los juegos del San Andrés, de Midnight Club y ese tipo de juegos pues muy clásicos para esa consola. Y esos fueron mis primeros acercamientos, 2008, 2009, en una consola como tal. También me tocó que, no sé, que iba a la tienda con mis primos, donde vivían ellos, y íbamos a las maquinitas, esos pedazotes grandes de madera con una pantalla y botones, no sé si te tocaban a ti esos. Sí, bueno, aunque rara vez jugaba, pero sí me tocó ir a ver jugar más que nada a amigos, a primos, porque pues no, a mí no, nunca me llamaron la atención porque no les entendía. No, yo tampoco, creo que era más fácil para mí las consolas o el control así, con el cablecito que estar parado y picando los botonzotes y la palanca. Siempre, siempre sufría yo, ¿verdad? O me quitaban, o me ganaban, o terminaba nada más viendo cómo jugaban los demás. Sí, era lo peor que todo. Cuando de repente apostabas ese famoso dinero de las tortillas y valía queso, A las ¿no? tortillas, el de la coca cuando te ibas pegándole al envase con las rodillas. Bueno, sí, yo lo sigo haciendo. No, pues, yo también, pero ahorita que mencionamos eso, pues también. Eso sí. Pero bueno, Este, sí, qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? no, eso que nada más que ya no tuve otro videojuego, ya fue como que el Play 2 el que se quedó, pero igual tengo los referentes actuales de qué son los videojuegos, cuáles son los que están de moda o las tendencias, ¿verdad? Y pues de alguna manera pues verlos como entretenimiento, disfrutar y pues jugar para divertirte. Sí, de hecho, fíjate que yo mi primer acercamiento con una consola fue... No sé si tú la recuerdes con el Xbox negro. El primer Sí, Xbox que sacaron, con ese fue
mi primera consola, por así decirlo. Me acuerdo me acuerdo que en esas épocas estaba muy de moda el FIFA 2007, creo. Y estaba floreciendo apenas el Halo, el primer Halo, entonces ya estamos betarros ya con el hecho de que ya van a sacar otro. Entonces... Sí, fíjate que a mí me tocó también ese. De hecho, yo todavía tengo el FIFA 2007 y sí eran muchas horas de diversión. También creo que me tocaba ir mucho a esos como cibers, donde tenían Xbox o ese tipo de consolas en renta, y me tocó de hecho ese, el Halo. Y pues sí, era más que ocio. Horas de ocio, pero que no fueron, pues, muchas veces mal vistas, pero me divertía. Y sí, mucha diversión. Ahorita ya actualmente te digo, ya es más como más innovador y todo eso. Sí. Pero bueno, ¿cuáles crees tú que sean las ventajas que tienen los videojuegos actualmente? Y también quizás a lo mejor si lo relacionamos un poco con el pasado y con cómo ha cambiado hacia la fecha de hoy en día. Bueno, una de las principales ventajas que yo veo, pues independientemente de todo lo que, del desarrollo que han tenido las consolas, la evolución y de todo, creo que en los últimos años ha mejorado la percepción de las que tienen las personas acerca de estos. Te digo, muchas veces antes escuchaba comentarios de tías, incluso de mi mamá: ay, te la pasas pegado todo el día en el videojuego, no aprendes nada, o no sé, puro tiempo perdido. Y poco a poco esa industria se ha pluralizado para que personas se vuelvan incluso profesionales y pues puedan solventar pues alguna remuneración económica y verlo como un trabajo. Creo que ha sido una de las principales ventajas que hoy por hoy es muy, muy significativa para los videojuegos. De hecho, fíjate que eso que mencionas lo vemos actualmente tanto en YouTube como en la plataforma de Twitch, con esos streamers que prácticamente a eso se dedican, a jugar y que les paguen. Siento que es el sueño de toda persona, pero no todos pueden lograrlo. Sí. Es lo más ¿Tú sí los triste. ves a esos streamers? Nada más a uno que otro, no veo a muchos por lo mismo de que pues ahora sí que no hay tiempo suficiente como para verlos. Es que siempre lo que hago es ver sus resúmenes en YouTube, no los veo directamente en vivo y les dono, nada de eso. ¿Tú sí? No siempre, pero sí cuando estoy en Facebook y me sale pues en notificaciones, o veo que hay un clip chistoso, lo veo y nada más, pero no es que esté clavado ahí las horas del stream viendo cómo juegan. Te digo, es algo curioso que a veces pagábamos para jugar y ahora hay personas quienes pagan para ver jugar a otros. Sí, y lo malo es que a muchos sí se les sube cuando ya están en ese lugar, ¿no? Sí. Fíjate que otra de las ventajas que yo veo dentro de los videojuegos es que también tienen como ciertas utilidades en cuestiones como de la salud. Ayudan mucho a las personas que presentan como problemas mentales, porque así como que los ayuda como quizás hasta cierto punto como que a llegar a una distracción, y también con aquellas personas que llegan a tener como problemas de movilidad. Sí está muy bien esa parte porque los ayuda mucho a desarrollar esas capacidades, esas habilidades que necesitan mediante los videojuegos. Creo que ahí, bueno, y que también hay otras formas de realizarlo, que obviamente no creo que a todas las personas les guste este método, jugar básicamente, pero pues a la vez es muy bueno y muy desestresante, bueno, dependiendo qué es lo que juegues también, ¿verdad? Sí, muy cierto. Sí, yo considero que cuando juegas un videojuego desarrollas como esa capacidad o esa habilidad espacial, porque pues estás viendo una pantalla, estás coordinando tus manos o lo que sea que ocupes para jugar un videojuego. Y sí, ¿verdad? Sí ha tenido como utilidades terapéuticas o de algún proceso que les ayude en su salud. Yo, por ejemplo, una vez vi un clip así de una persona con discapacidad que no tenía una malformación en los brazos, y obviamente no tenía tampoco dedos, y incluso se veía que era todo un pro para los videojuegos, y no creo que era Fortnite, y pues acababa con todos los contrincantes, ¿verdad? Diciendo si una persona pues considera con otras habilidades, pues era bueno en lo que le gustaba hacer.
Sí, o sea, te digo, aquí la cuestión también es si les gusta. O sea, no los puedes obligar a jugar si no les Sí, llama la exacto. atención hacerlo. Sí, por supuesto. ¿Cuál sería otra ventaja? Bueno, otra ventaja a la cual creo que estamos muy relacionados tú y yo, y incluso otros compañeros que nos escuchen. Considero que los videojuegos también tienen esa ventaja de ser utilizados como un medio didáctico. No sé si tú lo has implementado, yo en mi caso sí. He utilizado videojuegos, por ejemplo, aquellos que son de... Hace poco utilicé uno de un simulador del sistema solar, y antes, previamente había utilizado el videojuego de Minecraft para, no sé, incentivar la creatividad. Obviamente con versiones beta que son gratuitas para, para abordar la asignatura de geografía, y creo que a mí me funcionó bastante. También esas plataformas como de el teléfono descompuesto o de Kahoot, pues pueden entrar en una clasificación de videojuegos que también nos sirven, ¿no? Obviamente para, pues para incentivar los contenidos de manera didáctica. Sí, de hecho yo también las he utilizado, no actualmente, y de hecho yo he desarrollado algunos juegos en la plataforma, no sé si te acuerdas de EducaPlay, no sé si las has escuchado. Sí, sí, también. Me tocó, bueno, es que estuvimos en un curso optativo y nos lo mostraron y ahí desarrollé algunos juegos que actualmente no sé si aún estén ahí porque no me acuerdo con qué correo los hice, pero creo que tienen un objetivo primordial que es básicamente entretener y aprender. Creo que esas serían las cuestiones didácticas que tenemos que ver dentro de los videojuegos. Sí, incluso recordando todo esto, pues los que mencionamos probablemente sean en línea, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria me enseñaron a mí una aplicación que se llamaba Encarta 2009, Encarta 2008, Sí, sí, me y acuerdo. tenía un montón de temas, presentaciones, videos, incluso ahí venían videojuegos, y no sé por qué nunca nos dejaban utilizarlo, pero yo siempre quería usarlo, pero siempre nos prohibían entrar a eso, que porque según nos distraíamos. Igual lo pudieron haber usado para que aprendiéramos, y no lo aprovechaban los maestros de ese entonces. Sí, fíjate eso que mencionas del mi Encarta, creo que se llamaba, estaba muy entretenido y tenía mucha información y pues sí, había juegos, pero aprendías con esos juegos, entonces como que no Sí, había mucha coherencia que no te dejaran usarlo. sí, exactamente. Pues qué triste situación. Sí, sí, después quise instalar ese programa en mi computadora y ya no pude. No, ya dejó de funcionar hace mucho tiempo. Sí, Ya se lo comió Google. sí, Otra de las ventajas que veo dentro de los videojuegos, bueno, es que se forman valores positivos. Creo que aquí podemos entrar en un conflicto. Porque te dicen valores positivos, bueno, básicamente porque haces una amistad con otra persona, tienes solidaridad, y además de que tienes como que sentido siempre de estar en un grupo y aparte jugar en equipo. Pero hay muchas veces que si juegas individualmente y te llegas a molestar, no, qué carácter vas a tener durante toda la partida, durante todo ese juego que estás haciendo, porque yo he visto muchos videos graciosos así de gamers que se molestan y de plano avientan todo por el juego. Entonces como que sí está... Ahí está de pensar si genera valores positivos, pero también genera valores negativos. ¿O tú qué piensas? sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces sí fomenta valores positivos cuando es un juego sano, si es de fútbol, no sé, porque obviamente no se ve tanta violencia en ese, o cuando es de autos, obviamente el sentido de competencia entre varios, pues puede llegar a tener ciertas complicaciones, el enojo entre los mismos, o incluso mostrar agresividad, pues es sobrepasar pues ese límite de obviamente jugar bien a empezar a jugar muy muy mal. Y si obviamente estás haciéndolo mal, vas a contagiar al resto, y probablemente ya no sea la misma experiencia para todos. ¿A ti te ha pasado algo similar? Muchas veces. ¿Eras de los niños que se enojaba cuando les metían gol en el FIFA y dejaban la repetición? Ah, sí, me acuerdo mucho. Fíjate, en aquellos entonces donde yo también iba a esas como salones de esos que como dices que tenían muchas consolas y podía rentar juegos. Yo me acuerdo que jugaba mucho con mi hermano y cuando me metía gol o cuando perdía ya no quería jugar por lo mismo. Nah, pues es que me va ganando, ya no quiero jugar. Era muy divertido.
Sí, yo ¿A me ti te acuerdo llegó a que pasar? también. Sí, muchísimas veces, incluso en la actualidad. Ajá. Me tocó que mi hermano y yo jugamos al San Andrés y me mataba. O me ponía el avatar en lugar de ponerme, no sé, uno de esos monos verdes, un cholo de ese Ajá. videojuego. Sí, sí, En sí. lugar de yo quería ese monito, me ponía un policía o me ponía una mujer y yo Las me enojaba. mujeres, sí, sí me Ajá, acuerdo. sí, y después yo me acuerdo que me enojaba muchísimo porque me lanzaba llamas y me quemaba o me pisaba con el auto y pues yo me enojaba. También igual en esas salas de videojuegos era muy común jugar con otro al FIFA. Yo metía gol y me hacía enojar me gustaba hacer enojar a los otros, dejarle la repetición y ahí que sufrieran con el golazo que les metí. Y es que si te fijas, los vivas de antes estaban como más precisos que los de lo que son ahora. O sea, literalmente tú haces un tiro y nada de que efecto, no, no, baloncito recto y pum, golazo. Y ahorita que hace un Golazo. efecto, que no sé qué tanto, entonces sí, sí estaba más chido festejar esos goles. Sí, de hecho, sí es mucho la diferencia entre los FIFAs viejitos a los nuevos. Creo que una vez jugué el FIFA 11 y ya después me pasé el último que jugué fue el 20 y sí era mucho la diferencia. Pues obviamente, ¿verdad? Estaba jugando en la misma consola pero diferente edición y sí está muy marcada. Creo que, no sé, a lo mejor es nostalgia, pero creo que se disfrutaba más antes. Sí, creo que los juegos de antes estaban, te digo, estaban más precisos y ya no eran tanto que hay los gráficos que hay están. De antes tú te divertías y te valía queso, o sea. Sí. Pero bueno, ¿cuál sería otra ventaja? Bueno, pues lo que ya mencionamos, el usar estos videojuegos para el ocio, para el entretenimiento, justo lo que acabamos de mencionar. Pueden surgir, no sé, malos momentos, algunos otros mejores, y mientras tú te diviertas y los uses para eso y no sobrepase como esa barrera de limitar tus necesidades, ya sean fisiológicas o no. Me ha tocado ver niños que están jugando, no sé, al Free Fire o al Fortnite y que no sé, les anda del baño o necesitan orinar o no sé y se están aguantando porque termine la partida Sí. o no comen, dicen no, ven a comer y continúan jugando. Creo que mientras tú te diviertas está bien, pero no sobrepasar eso que menciono. O sea, que no sea como una obsesión, básicamente. Exactamente. Sí, está cañón porque sí se llega a ver una obsesión muy gacha. Y es que más porque los juegos de ahora ya no son de que ponle pausa y vamos a comer y te regresamos. Como ya son juegos en Sí, línea, nada de pausa. O sea, te quedas quieto, te matan o te sacan. Entonces, sí, está de pensarse. Y de hecho, fíjate que otra ventaja que veo aquí es que se desarrolla como esa empatía en cuestiones de que cuando juegas como en un grupo, cuando tomas las decisiones como que ya las haces de manera colectiva y te ayuda para ti personalmente. O sea, llegas a trabajar en equipo en la escuela, en el trabajo y lo haces escuchando a los demás y no solamente diciendo que lo van a hacer de un modo, sino que son muchas opciones las que se pueden ver y son las que puedes aplicar para que te salga bien. En este caso alguna jugada o si es en el trabajo o en la escuela una buena calificación o un buen proyecto, por así decirlo. sí, exactamente. Creo que más cuando es en grupos está muy presente desarrollar esa empatía. Y sí, de hecho ahí se liga otra ventaja, que es que fomentamos, hoy yo videojuego, creador de videojuego, ¿no? Se fomenta el trabajo en equipo mediante la empatía, es básicamente a lo que se refería, y supongo que también esa parte, a que puedes trabajar en equipo con otras personas y puedes lograr mejor tus objetivos. Sí, la verdad. Tiene razón en eso. Yo lo he visto. No, ¿en qué videojuego tú lo identificas? O sea, más que pase eso. Siento que cuando juegas con más personas, probablemente en el FIFA, cuando están No, esos... yo, ¿Eh? yo en el FIFA me desespero mucho jugar con otros en el mismo equipo. Ah, bueno, en este caso también te digo, también depende. Bueno, es que sí está de dependerse ahí. Pero hay muchos juegos en los cuales tienes que jugar como estrategia, que son más los juegos como de acción, de disparos. Ahí sí es más trabajo en equipo que trabajo individual. Sí, yo lo veo más en ese como que son no sé, de un team y que, no sé, todos se apoyan o ese de que, estoy muriendo, ven, salvan. Y creo que sí es más seguro que pase eso que en un juego
deportivo. Eso sí. ¿Cuál sería otra ventaja que tú quisieras como proponer antes de irnos a las desventajas? Yo diría que pues jugar videojuegos y obviamente tener éxito en estos, pues aumenta obviamente el sentido de competencia, como ya lo habíamos dicho, pero también el autoestima. Yo tengo la experiencia que cuando son juegos de misiones o de lapsos de objetivos, etcétera, yo quería jugar cuando tenía tiempo, ¿verdad? Y obviamente pues era necesario divertirme un poco con las consolas. Pasar misiones te daba como esa satisfacción o era placentero decir, ay, ya pasé esta misión, obviamente porque me gustaba y obviamente quería más, competir con que ya pasé este nivel, etcétera, y me sentía bien, o sea, lograr esos objetivos. Siento que pues eso a la vez pues te fortalece de alguna manera y pues compartes no solamente con, con alguien en específico ese logro, sino con aquellos que realmente están interesados en el mismo tema. Sí, está muy chido porque, como dices, el autoestima como que te anima. Te anima ante las diversas situaciones que se te presentan, y independientemente si es un videojuego o no, creo que te va a ayudar mucho en la vida en general. Sí, yo recuerdo que tenía un videojuego de los Simpsons que después se descompuso y ya no supe qué pasó con él. Que era un videojuego de dos jugadores de los Simpsons. Había diferentes avatares, no sé cómo se diga. Ajá. Por ejemplo, Homero, Bart y Lisa en diferentes misiones. Y lo jugaba con mi hermana y era muy muy divertido. Competíamos contra la máquina obviamente, pero sí nos alegraba, nos reconfortaba pasar esas misiones y pues, obviamente ya no es la misma satisfacción cuando dejas de jugarlo, pero sí dejó como ese hueco de qué hubiera pasado con las demás misiones o qué hubiera pasado si lo hubiéramos terminado pues todo. Sí, de hecho yo también me acuerdo mucho de muchos juegos de los Simpsons. Recuerdo que yo jugaba mucho uno donde eras prácticamente el personaje y tenías que ir persiguiendo a un conejo. Era un sueño de Homero, no sé si lo llegaste a jugar. Sí, creo que es ese. En la portada traía un Homero, ¿no? Que estaba corriendo y Sí, perseguía un conejo de chocolate, algo así. sí, al inicio, la Sí. primera inicio me acuerdo que era un sueño de Homero y persiguió un conejo de chocolate blanco y en la parte final subías como una pirámide y te convertías en Homero bola. Sí, Algo así. exacto. Sí, era ese. Ya no lo pude jugar después. Sí, no, yo tampoco, de hecho, pues actualmente lo he buscado y nomás no lo encuentro, pero estaba muy chido. Y también me acuerdo mucho uno era también de que jugabas como taxista con los diferentes personajes de los Simpsons. Sí, Eso, sí, sí me acuerdo de ese. esos juegos que te generan esa, ¿cómo decirlo? Es como cuando recuerdas algo de antes, a esa nostalgia. Nostalgia, sí. Pero bueno, creo que ya mencionamos muchas de las ventajas que tienen los videojuegos. Ahora vamos con las desventajas, que creo que no son muchas, pero son importantes mencionarlas. Y es que muchas veces esta es una que probablemente los videojuegos se pueden volver una adicción muy fuerte. Y como dijiste anteriormente, o sea, llegan hasta dejar de hacer su rutina con tal de terminar un juego, con tal de seguir jugando, como en ese caso de comer, de bañarse y de ir al baño. Entonces como que sí está, hay que tener ese control por encima de los videojuegos. ¿O tú qué piensas? Sí, hay que tener autocontrol. Porque primero hay que terminarlo, tus responsabilidades, tus obligaciones, y ya después, si te queda tiempo, no sé, a lo mejor habrá quien piense distinto a mí. Está a segundo plano, obviamente, esa diversión, y además los videojuegos no es la única fuente para divertirse o para liberar el estrés. Hay otras actividades, igual, evitar esas adicciones concentrándote o aplicándote en otras cosas muchísimo más productivas. Ya que si ganas dinero jugando videojuegos, pues eso ya es otra cosa, ya mejor dedícate ahora sí a lo que te dé. Sí, al 100% a eso, pero por mientras hazlo como un entretenimiento, como algo divertido, más no como una adicción. Sí, ¿Cuál sí, sería otra desventaja? O no, ¿qué ibas a decir? sí, exactamente, iba a mencionar una desventaja. Pues a veces esas adicciones, no sé si te ha tocado ver casos, a mí sí, llega pues, a presentarse con agresividad, ya cuando ves que un niño ya está muy, muy clavado en un videojuego, ya pues forma parte de él, se muestran muy, muy agresivos. No sé si te tocó escuchar alguna vez los famosos niños
niños rata, los del Minecraft, que Sí. obviamente son atribuidos, por lo que yo tengo entendido, por sus vocecitas de infantes, y que se enojaban mucho porque si les quitabas el juego. Y pues sí, se presentaban con violencia, con gritos, con berrinches, y pues esa sería una de las desventajas, ya que si estás o si eres muy adicto a jugar videojuegos, en los casos más extremos pueden ser eso, la agresividad. Sí, sí, pues me acuerdo que muchos de esos niños de rata era muy común en relacionarlos con este famoso youtuber, ¿no? Bueno, eran dos, que era el Willy Rex y Sí, Vegeta. Con ellos se relacionaban muchísimo estos niños rata porque querían jugar a fuerzas con ellos en Minecraft. Y sí se molestaban muchísimo porque no podían o lograrlo, o jugar, o avanzar, o no perder también. sí, Qué curioso. Y de sí. hecho, fíjate que otra desventaja es que esos efectos negativos que se generan mediante la adicción y mediante estas como impulsos de enojo, es que los hacen como más antisociales, como que ¿cómo se llama? Se aíslan del mundo por jugar. No sé si has visto o has visto algún caso de aislamiento por videojuegos. Aislamiento como tal no. Igual, te digo, yo a lo mejor no soy la persona más sociable del mundo. Igual las dificultades de socialización pues, se pueden desencadenar por otros motivos, pero sí se puede atribuir también a los videojuegos. Obviamente, si ya eres adicto a estos, si tu rutina ya se ve muy influenciada por jugar un juego, obviamente va a tener repercusiones como esta: poder entablar alguna conversación, socializar, nuevas relaciones, etcétera. Sí, afectan muchísimo. Eh, yo no he visto casos así tal cual, pero sí he visto muchas notas así de que incluso se llegan hasta incluso se llegan como que a aislar de la luz tal cual porque quieren estar nada más que la única luz sea la televisión la consola encendida o con la computadora encendida y está de pensarse porque eso a la larga va a tener problemas de salud. Sí, sí, exactamente. El sedentarismo, el aumento de peso, obviamente Exactamente. también. ¿Cuál sería otra desventaja? Bueno, yo otra desventaja que veo y que también he experimentado, creo que pues como ya repercute en la vida de los jugadores también, pues estos juegos, obviamente todos los videojuegos tienen clasificaciones, ¿verdad? Algunos son para todos, algunos son para mayores de edad, otros adultos, incluso vienen hasta prohibiciones si tienes algunas afecciones psicológicas o de salud, pues obviamente no jugarlo. Igual la desventaja que atribuyo es que presentan una imagen desproporcionada de las mujeres. No sé si a mí me tocó en los de Grand Theft Auto que pasaban mujeres. Obviamente cuando yo tenía 10 años no lo debería de jugar, ¿verdad? Y yo lo jugaba. Y veía mujeres ropa interior o muy desproporcionadas, con gustos muy exagerados, o incluso muy alejados de la realidad de cómo son. No sé, hace poco se popularizó una imagen de una mujer, no recuerdo el videojuego, que en el clip las personas que lo jugaban se burlaban porque obviamente sus proporciones físicas eran pues no muy reales. Probablemente exista alguien así, pero no era algo no normalizado, pero sí exagerado. Acá voy con esto: en el clip una persona le golpeaba con matamoscas en el trasero o en cualquier otra parte, y pues, eso era lo divertido según el video. Y creo que sí es más que nada una desventaja, un problema existente hoy en día. Sí, de hecho es uno de los problemas más, más frecuentes que podemos ver hoy en día porque básicamente están categorizando a las mujeres en los videojuegos y también en la vida general y puede provocar muchísimos problemas porque los categorizan de una mala manera. Las hacen quedar mal cuando pues obviamente sabemos que llega a ver que la realidad es otra. Como, Sí, exactamente. como es el caso de GTA. Ahí la hacen ver a las mujeres todas como unas prostitutas, por así decirlo. Pero lo hacen ver en general y obviamente en general no todas las mujeres son así. Sí, por supuesto, igual. No conozco ningún otro videojuego donde las mujeres sean protagonistas, o si es que lo hay, son muy pocos. Por ejemplo, ese de Los Simpson, en el que Lisa muchas misiones participaba, etcétera. Pero en esos de GTA sí se encuentra muy minusvalorizada la mujer, incluso
pasando como personajes secundarios y obviamente está mal. Igual nos gustaría que hubiera una mujer que nos diera su opinión acerca de los videojuegos, si es que tiene experiencia y qué piensa, ¿verdad? Igual es una problemática que existe y que se debe debatir para que a lo mejor se logre un cambio. Exactamente. Y de hecho sí, bueno, ya como para cerrar este episodio, otra desventaja es de que pues, los videojuegos en general van a repercutir en la vida de los jugadores. Con esto nos referimos al rendimiento escolar, quizás a las relaciones familiares, a las relaciones sociales, porque como te digo, los llegan como a aislar del mundo y prefieren únicamente jugar en lugar de probablemente ser alguien en la vida realmente. Ser un ingeniero, ser un licenciado, ser un enfermero, profesiones que te van a dejar muchísimas enseñanzas en la vida que probablemente los videojuegos nunca lo van a hacer. Sí, obviamente, a lo mejor los casos de éxito hoy en día en los videojuegos son muy aislados. Ganar dinero va a ser un camino muy difícil, pero no imposible. Igual, si te quieres dedicar, el esfuerzo va a ser muchísimo mayor. No queda nada en intentarlo. Igual queda en ti si es que deseas eso y podría lograrse. Exacto, pero bueno, creo que tomamos muchísimo en cuenta muchos de los aspectos, ventajas, desventajas, y creo que también ahí incluimos la importancia de los videojuegos en la vida. ¿Con qué te gustaría concluir? Bueno, me gustaría concluir que pues yo sí he usado videojuegos desde que era niño y en la actualidad obviamente los uso para a veces entretenerme. No es algo que forme parte de mi vida diaria. Igual sí me ha formulado un poco mi personalidad para no al 100%, pero sí ha formado parte de esta para identificarme o para atribuir ciertas aficiones. Me gustaría cerrar en eso, que nada más se ha utilizado para entretenimiento, no quitarle obviamente la valoración a actividades diarias como la alimentación, el descanso, etcétera, y utilizarlo para lo que es disfrutar, entretenerte y divertirte. Sí, bueno, yo también quiero cerrar con eso, que los videojuegos son importantes para la diversión, el entretenimiento y quizás la distracción de ese estrés que que llegamos a tener muchas veces. Obviamente que no te llegues a enojar si pierdes, que te llegues a enojar si esto, si el otro, que disfrutes y que pues ahora sí que lo tomes a conciencia y sepas cómo separar los tiempos entre jugar y tener una vida, ¿no? Sí, exactamente, igual tampoco pues sentirte mal si no tienes la consola de última generación o los juegos del momento. Igual puedes divertirte con el juego viejito de hace 20 años, al igual que el juego que salió ayer. Cualquiera de los dos te va a satisfacer para lo que es y pues saber medir eso, ¿verdad? Entre lo que realmente te va a divertir o lo que realmente quieres aparentar con un videojuego del que todos están hablando. Exactamente, pero pues bueno, ya llegamos al final de este episodio. Creo que, como mencioné al principio, hablamos muchísimo de la importancia, ventajas, desventajas, y creo que esperemos ayudar a mucha gente a que genere conciencia, ¿no? Entre lo que es bueno de los videojuegos y entre lo que es malo. Y bueno, si nos están escuchando en Spotify, no olviden seguirnos, y si están en YouTube, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir y comentar el video. Y si es que también, como mencionado, les gustaría en algún momento hacer algún debate o que habláramos específicamente de por qué las mujeres no son tan tomadas en cuenta en los videojuegos. Aunque pues bueno, creo que es un tema un poco complicado de hablar, pero sí muy importante. ¿O tú qué piensas para ya despedirnos? Sí, obviamente, si alguien que sea especializado en el tema de los videojuegos o algún otro tema para tratar, obviamente, pues en el cuestión o perspectiva de una mujer, estaría excelente para pluralizar y obtener nuevas perspectivas. Exactamente, pero bueno, llegamos al final y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo episodio. Adiós. Adiós.